Y así, Osni, en todo ese tiempo hubo avistamientos, también observaciones de fenómenos ufológicos. Estando con el personal y la IPTV de San Carlos, cerca de la hacienda en la cima de la sierra, vimos un objeto al oeste, pero estaba muy lejos. Lo veías contra la luz del sol y rápidamente como si fuera un meteoro, pero no era porque era de color oscuro, no emitía luz, pero dejaba una especie de cola atrás, moviéndose de norte a oeste. Pero la distancia era tan grande que ni siquiera su cámara lo captó. Nosotros lo veíamos, pero la cámara no alcanzaba a distinguir lo que había ahí. ¿Afuera? En esa época hubo otros avistamientos. Hubo una sonda. Cuando organicé el encuentro ufológico aquí, gente de Sao Paulo aterrizó y vio 3 sondas pasar en dirección oeste-noreste. Esa baja altura, entre 80 y 150 metros, pero allá era junto al río. Estaba muy bajo, entonces muy bajo. Estaba bajo. Uno se levantó en la noche mientras dormía en una hamaca en un galpón abierto, ¿sabes? Se levantó de noche, miró y no había ruido. Llamó al otro compañero, pero no recuerdo sus nombres. Llamó al otro compañero y los dos lo siguieron, pero no lo registraron. ¿Solo vieron el fenómeno? Solo observaron el fenómeno. Y bueno, tengo mis avistamientos aquí personales. El primero fue cuando tenía 12 años de edad, fue cerca de la antigua estación de tren. Tengo un tío que ella ¿Que es de Santa Bárbara? también es de Bárbara, un tío sepulturero. Y fuimos un sábado a llevarle, mi prima y yo, su hijo, fuimos a llevarle el almuerzo y de regreso hacía un calor tremendo, el sol estaba fuerte y todo eso. Ahí hay un barranco, ¿no? Una diferencia de más o menos unos 10 metros entre donde está el cementerio allá abajo y pasaban las vías del tren y la parte que venía aquí al centro de la ciudad. Pero está a 4 cuadras de la Plaza Central Río 5. Es de pasto. Todo el barranco tenía pasto y árboles de mango grandes arriba donde nos sentábamos. Hacía calor, platicábamos y a mi prima le gustaba ver luces mientras tejía, ya fuera un perrito o un gatito. Y yo miré hacia el lado este, donde está la Villa Rumi, ahí donde viven los Rumi, dueños de las industrias Rumi, y vi algo parecido. ¿Recuerdas ese botón que se usaba en los sacos antiguos que era un poco cóncavo y tenía un borde grueso abajo? Sí, sí. Más o menos unos 160 metros de diámetro con ventanas, indicios de puertas grandes y todo eso. Era inmenso. Entonces era grande y estaba abajo, seguía las nubes que pasan ahí a unos 400, 600 metros según el viento, y el viento venía de noreste a suroeste, venía y se iba allá arriba de las nubes. Mientras el viento iba así, solo veía nubes. Pero de repente agarró una corriente de aire que viene por encima del arroyo, viniendo de este hacia noreste-noroeste. Entonces las nubes cambiaron de dirección y la nave continuó por unos 3 o 4 minutos más o menos. Cuando notaron que las nubes se habían ido de abajo, giraron casi 90 grados y se escondieron en las nubes de nuevo. Eso fue solo mi prima y yo, los que observamos. Bueno, no sé si había más gente que lo vio en ese momento, no preguntamos. ¿Te acuerdas del día que hice la cena allá junto a la alberca? ¿Viniste? Sí, me acuerdo de ese día. Después de que ustedes subieron aquí, veníamos yo, Ralph, la baby y mi novia, la novia de Ralph. Al cruzar el arroyito, una sombra de unos 80 centímetros pasó sobre el agua. No tenía nada en la mano. Pude haber grabado, ¿recuerdas? Se los conté a ustedes, me acuerdo. Esa fue una y después otra más reciente. Viví en un barrio junto al ayuntamiento, en el municipal, ese edificio alto de la avenida, y yo ya me había dormido. Mi esposa también, y en la edícula vivía su sobrino. Él se levantó para fumar a las 4 de la mañana y la bebé me despertó en ese momento. Oh, 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 despierta.
Tengo miedo porque quieren llevarme y no quiero. Había una luz dentro de mi cuarto. Y ella dijo que había dos seres grandes, vestidos de blanco, que la invitaron a ir y que ellos eran médicos. Y ella tuvo miedo. Me llamó cuando logró despertarme, tardó un poco en despertarme, tal vez por algún efecto que ellos pusieron para que yo no interfiriera. Al despertar aún había luz, pero ya no vi a los seres. Entonces dije, oye, ¿y si no quise ir? Ellos dicen que eran médicos, pero si no quise ir, no. Me dio miedo y no fui, así que volví a dormir y ella también. Al amanecer su sobrino llega y dice, Ruti, oye, la pasé mal y tuve miedo anoche, así que le pregunté, ¿por qué? Salí aquí al patio a fumar y estaba en la esquina de la casa y escuché un ruidito y vi una luz parpadeando en el patio. Fui allá arriba y había una cosa enorme encima de la casa, como a unos 50 metros de altura, y estaba parpadeando luces y todo eso. ¿Eso pasó en qué año más o menos? Fue más o menos en el 2000 y mira, 2015, 2016 por ahí. Y entonces él se desesperó y todo eso. Corrió, entró a su casa, se metió debajo de la cobija y se tapó la cabeza. Hasta la mañana, cuando amaneció, vino a hablar conmigo y pudo ver. Y la última fue aquí en 2020, creo que el 20 de abril de 2020, cuando remodelaban esa rotonda de entrada. Seguro pasaron por ahí. Y yo vivía en una casa en la esquina ahí donde ellos estaban trabajando. Fue más o menos un mes antes de la inauguración. Ahí y había una máquina grande, una retroexcavadora grande, porque ahí pasa un arroyo muy bajo, ¿verdad? Ellos abrían para sacar escombros y luego cerrar de nuevo. Todo bien, va arriba la máquina enredada en el cable de SNAI de la red telefónica e internet, porque ella doblaba la esquina. El cable tenía un poste al otro lado de la calle solo para sostenerlo y debían quitarlo y cambiarlo de lugar. Fue en eso que la máquina se enredó y ese ruido tremendo mirando hacia arriba donde la máquina estaba enredada, vi el objeto pasando. Intenté hablarle a mi vecino que estaba a mi lado, pero con el ruido de la máquina no entendí. No pude pedirle a la baby que trajera el celular por el ruido de la máquina, así que solo lo seguí para no perderlo. Entonces él vino del suroeste al noreste a unos 10,000 pies a velocidad razonable. Era un cilindro blanco, opaco, sin reflejo del sol ni del cielo, solo azul como lo ves ahí, sin nada más. Al este, allá al sureste, había unos retazos de nubes y nosotros estábamos ahí. 10,000 pies, 10,000 más, creo que estaba a 10,000 el objeto, a 35 o 40,000 pies, el cielo era azul, azul de verdad, no había nada. El sol en la época de abril ya se inclina más para acá. Charutoide, así como atrapado. Parecía un cigarro blanco. Cuando me acostumbro, también piloto aviones y vuelo. Él debía estar a unos 10,000 pies, como 3,000 metros en ese rango, y se movía a menos de 200 kilómetros por hora. Y vino en esa dirección y yo siguiéndolo, de repente se volteó. En su propio eje, más o menos unos 90, 80 grados, llegó a ser 90 porque lo marqué bien, porque tenía dos varillas. La antena de TV es alta allá porque está bajada, ¿verdad? Bastante alta. Y él pasó por una y antes de llegar en dirección a la otra, giró sobre su propio eje a 80 grados y continuó por unos 3 o 4 minutos más. De pronto, como si llevara una tela del color del cielo, empezó a desaparecer hasta desvanecerse. No sé por qué con la máquina no hace ruido, ¿También estaba muy alto? ¿verdad? Pero si hubiera habido un ruido, porque el avión mismo estaba más alto que eso. Nosotros escuchamos bien, pero con el ruido que hacía la máquina no se podía oír nada.
Como aquí en tu casa tienes aquí un equipo de radioaficionado, ¿verdad? Tienes telescopio y muchas cosas, a veces en esas frecuencias de radioaficionado. ¿Llegaste a recibir alguna comunicación de avistamiento de ovni, algo así? Un caso que está reportado ahí, que yo estaba hablando con unos colegas que estaban aquí cerca de Botucatu, en esa sierra, y ahí hay una pequeña estación donde paran solo para recoger leche y seguir. Y ellos estaban sentados ahí porque habían caminado por unas cavernas y todo eso y estaban sentados cerca de la estación. Al ver un objeto diferente ahí, uno de escoide, estaba girando por el lugar, se acercaba a la sierra, regresaba y así. Y cuando apareció un avión que venía de Anápolis, un caza, el caza fue hecho de tonto. El objeto estaba aquí, el caza venía, y cuando se acercaba, el objeto, como si casi desapareciera de lo rápido que era, ya estaba detrás del avión. El piloto intentaba acercarse, pero el objeto cambiaba de lugar y luego esperaba quieto, impidiendo que se acercara. Cuando el caza se iba, el objeto cambiaba de posición. Pero en un abrir y cerrar de ojos, los muchachos me contaron por la radio. Por la radio. Y después de unos 15 minutos, el aparato subió en vertical hasta desaparecer y el caza subió un poco y luego desistió, regresó. Déjame recordarte algo. Recuerdo que el CIPEX tenía un fragmento de un ovni de aquel caso de la lluvia de plata allá en Campinas. ¿Te acuerdas de eso? ¿Llegaste a verlo? No, yo llegué a ver el fragmento, pero después no sé si lo mandaron a examen y ya no regresó el fragmento. Si no me equivoco, Osvaldo puede confirmar. Pero era un pedazo grande, ¿no? Es razonable, unos 7 por 5 centímetros. Y así de fragmentos. Incluso en el CIPEX, creo que era más ese de Campinas, ¿verdad? Sí, señales de aterrizaje que eran recortadas. Marcas de zapatas, ¿verdad? Eso se recortaba, como lo hicimos allá en San Vicente. Esos son los más recientes, el caso de Cajuru, esa ciudad, Cajuru, Hasta Cajuru, el apodo del político allá, ¿verdad? Y allá era interesante porque tejió. Tal vez hubo una abducción, pero como la persona no recuerda, varias veces apareció el objeto y todo y bajó encima de un muro, allí donde había un manantial grande y las mujeres a veces salían de casa, preferían lavar la ropa allá en el manantial. Y ella dijo que llegó al manantial, el objeto bajó y ella agarró sus cosas y se fue. Ella solo recuerda que el objeto se quedó ahí y que varias veces apareció en el rancho en diferentes lugares. Según la gente de allá, bajó en medio del pasto, ahí había unas vacas y todo, pero no mencionaron a los seres. Eso pasó varias veces. Apareció allá y la gente iba a la delegación. El delegado contactó al CEPEX y me pidió que fuera, porque él se enteró de ese reportaje que San Carlos hizo para la IPTV. hubo varios casos en los que la policía se puso en contacto con el CEPEX y pidió la ayuda del grupo para poder hacer esas investigaciones. Hasta recuerdo que hubo unas personas de la Guardia Municipal de Americana que vieron algo. Ah, ¿Fue en Santa Bárbara? fue. ¿Ya pasaron por un puentecito aquí antes de entrar a la rotonda? No pasaron, sí, fue sobre ese puente. Ellos estaban haciendo una investigación en el barrio ahí y cuando entraron en la 304 aquí, vieron varios objetos girando así, uno encima del otro y así, de diferentes colores y así. Pasaron siguiendo el arroyo y desaparecieron. Y así, incluso documentos, recuerdo del CIPEX, documentos oficiales reportando esos avistamientos de ovnis. También exacto. Y hubo más. Déjame recordar otro caso. Déjame ver si me acuerdo exactamente cómo fue.
caso al que fueron llamados para investigar. Bueno, hubo varios en São Pedro, pero este de Piracicaba, caray, se me escapa. Si me acuerdo después, está bien. Hubo uno en Limeira, que fue un aterrizaje, ¿te acuerdas de ese? Hubo un aterrizaje en Limeira. Para verificar, había marcas en el césped. Era un terreno baldío en una esquina así y siendo la ciudad más hacia el barrio del aeropuerto de Limeira, ahí y dejó esas marcas y tal. Pero la gente, yo no tuve información de testigos directos que lo vieran, yo me quedé. Tuve contacto con personas que dijeron que les contaron que vieron y así y así. Y la marca estaba ahí en el pasto. Recuerdo que mencionaron objetos luminosos en la región, pero no los vieron aterrizar, ¿cierto? No, solo hallaron las marcas ahí. Después, Algunas personas presenciaron el aterrizaje. vieron aterrizar. Sí, pero no dijeron nada. ¿No dieron testimonio? No dieron testimonio. Entonces hubo testigo al pegar. Es ridiculizado, ¿no? En ese tiempo era difícil hablar de ovnis. Había mucha gente que no quería saber nada de la propaganda de lo que él vio, ¿no? Van a pensar que estoy loco. Osni, hoy tienes 81 años, tras 81 años, ¿sigues lúcido? Para ti, ¿qué son ellos? Porque investigaste, hablaste con personas, tuviste tus propias experiencias. Entonces, según tu convicción, según tu percepción, ¿qué son ellos? Para decir, son seres extraterrestres o también intraterrestres que siguen siendo extra porque tienen base intraterrestre. ¿También te gusta la geología, los minerales y las rocas? Incluso investigaciones de oro. Tengo un aparato ahí para investigar, detector. De metales. Exacto. Ya no tengo más porque sin transporte no puedo dejar sola a mi esposa. Entonces, de evidencias de ovnis, ¿tienes algo que hayas guardado de tus investigaciones? No, solo tengo informes y documentos ahí. Incluso del primer y único encuentro que hice, ¿verdad? ¿Están ahí? Déjame ver si hay algo más. Bueno, lo de Diturama, todo está ahí, con fotos y todo. Ese también estuvo interesante. Aquel investigador de Praia Grande, no sé si todavía está vivo. Praia Grande sí es. ¿Cuál era su nombre? Él ya era mucho mayor que yo, me acompañó en la investigación de Diturama. Soy Antonio, bueno, para nombres, no sirve intentar, de repente surge. Pero así recordado, no me acuerdo en este momento, pero él era profesor, era un profesor de astronomía. No de astronomía, no creo que era profesor. Él tenía un rancho allá y todo, incluso tenía fotos que parecían naves magnéticas en las fotos que me dio que aterrizaban en su rancho. Él debe haber sido contactado. Eso fue en Iturama o en Praia Grande, Praia Grande, Praia Grande. Él supo que yo iba a Iturama y Entonces él quiso ir conmigo. él quiso ir conmigo, vino y se quedó en casa. Al día siguiente fuimos a Iturama. Pero entonces, amigos, es así incluso para no cansar tanto a Osni, ¿verdad? Que ya llevamos un buen rato aquí, ¿no? Hablando de este tema, quería de antemano agradecer a Osni por este compartir de conocimiento, de investigación, ¿verdad? Que él fue prácticamente así. Un investigador que colaboró mucho con el CIPEX, participó en varios casos clásicos, incluso brasileños como Varginha y otros importantes de la región. Entonces, Osni, quería agradecerte por tu disposición. Te lo agradezco, porque si el conocimiento muriera conmigo, no tendría ninguna ventaja. Casi solo me beneficiaría a mí y el conocimiento compartido definitivamente es más útil. Así que si te gustó esta entrevista, dale like, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo programa Live Podcast, entrevista con Edison Boaventura.